Vamos a meditar en esta mañana una pequeña enseñanza titulada Dios nunca llega tarde. Bendito sea Dios. Dios nunca llega tarde a socorrernos. Gloria a Dios. Dios nunca llega tarde a socorrernos. O puede llamarlo usted, Dios siempre llega temprano a socorrernos. ¿Sí se entiende o no se entiende? A ver, diga conmigo, Dios nunca llega tarde a socorrernos. Espero que se quede grabado estas palabras en la cual usted va a meditar en esta mañana. Todos vamos a meditar. Dios nunca llega tarde a socorrernos. Bendito sea Dios. Dios siempre llega temprano a socorrernos. Hay tres palabras allí maravillosas en las cuales usted y yo queremos analizar o examinar cada palabra. Hay tres palabras ahí: amparo, número 2, fortaleza, y número 3, auxilio. Amén. ¿Sí? Ahí están. ¿Cuántas palabras le dije? 3. Amparo, fortaleza y auxilio. Bendito sea Dios. ¿Por qué nos vamos a detener a meditar en este Salmos? Porque creo que esta es una de las expresiones del siervo David, una de las expresiones extraordinarias de este siervo de Dios. Y él lo dice a grande voz en su cántico, lo que Dios significaba para él, lo que Dios era para él. En este caso para David, que dijo: Dios es mi amparo. ¿Saben lo que significa estar amparados? Amén. ¿Alguna vez usted se ha sentido desamparado, desamparada? Pero aquí David dice: Dios es mi amparo, Dios es mi protección. Amén. O sea, como también el resto de las escrituras dice, que no estamos desamparados. O sea, estamos bien amparados, bien protegidos, bien resguardados. Amén. Cristo vive, a su nombre. Dios es nuestro amparo. No dice Dios nos ha desamparado, sino dice Dios es nuestro amparo. Si usted no sabe qué es amparo, es protección. Amén. Y hay otra de las cosas que dice: Dios es mi fortaleza. ¿Cuándo necesitamos fortaleza? ¿Para qué se necesita fortaleza? La palabra fortaleza viene de fuerza. ¿Para qué necesitamos fuerza? Siempre uno dice Dios es mi fortaleza cuando realmente está pasando momentos difíciles. Amén. Cuando no tiene fuerza, cuando no quiere avanzar, cuando no quiere seguir. Entonces ahí es donde dice David, cuando se sentía desmayar: Dios es mi fortaleza. Fortaleza es la capacidad que Dios nos da para soportar el dolor, a su nombre, o para soportar la aflicción. Y de ahí viene otra palabra ahí, dos palabras: pronto, auxilio. Pronto. ¿Sí entiende lo que es pronto? No es tarde. Pronto viene la palabra breve. Amén. Rápido. Bendito sea Dios. O a tiempo. Pronto auxilio. Pero este pronto auxilio dice que es ¿dónde? En las tribulaciones. La palabra tribulación es aflicción, sufrimiento, pena, ¿verdad? Para los que no entienden. Entonces lo leo corrido. Dios es nuestro amparo, o sea, Dios es nuestra protección. Segundo, Él nos da fuerza. Tercero, Él nos auxilia en nuestras tribulaciones. Pero como les decía, la palabra pronto describe o enfatiza lo que está diciendo. ¿Cuándo, en qué tiempo llega nuestro Dios? Y por lo visto nuestro Dios siempre llega temprano a socorrernos. A su nombre, gloria a Dios. Amén. Ahora, después que deja claro
Y después que usted tenga en claro que Dios es nuestra protección, que Dios es nuestra fortaleza y que Dios es nuestro socorro o auxilio, dice David, no temeré. Amén. Gloria a Dios, porque en este salmo es lo que estamos meditando. ¿Qué dice el siervo David? No temeré. Si ya tengo a Dios como mi protección, tengo a Dios como mi fortaleza, tengo a Dios como el que me socorre, entonces David dice, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar, y ahí también quiero que mediten, mire lo que describe el siervo David, versículo 2. Él dice, no temeremos. David no dice no temeremos porque realmente nosotros somos fuertes, porque nosotros realmente somos valientes. No, él describe primero por qué él no teme. Usted tiene que entender por qué usted no temería una situación difícil. Porque si hay algo que tememos es las situaciones difíciles, enfrentar los problemas, enfrentar las pruebas, enfrentar aquellas circunstancias que nos dejan realmente asombrados o quizá hasta en la ruina. ¿Por qué dice David? No temeremos. Amén. Usted tiene que entender por qué no va a temer. Porque, vuelvo a decir, las personas temen o un futuro o las circunstancias difíciles que vienen en contra de nuestra vida. Pero dejando en claro que Dios es nuestro amparo y fortaleza y auxilio o socorro, dice él, no voy a temer. Amén. Y no importa, dice, no importa la tierra sea removida. ¿Qué es la tierra ser removida? En otras palabras está diciendo, no importa sucedan cosas espantosas. Ustedes saben cuando la tierra se remueve, ¿es verdad o no? Da alegría, no, nos asombra, nos asusta. Y él dice, yo no voy a temer aunque la tierra sea removida. Amén. Aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. En otras palabras, aunque los montes sean hundidos al corazón de la mar, ¿saben? En lo profundo, aunque todo quede tapado. Amén. Aunque no se vea los montes por causa de que la tierra sea removida. Luego dice, aunque el mar brame. ¿A quién no le asusta? Usted quédese a la orilla de un río donde está muy caudaloso, muy fuerte o viniendo con fuerza. ¿Ha visto un río cuando brama? Es horrible, truena, hasta cuando trae piedras, truena, hace horrible y da miedo, a pesar que no estamos ahí, pero da miedo. Pero David dice, no temeremos. Noten estas palabras. No temeremos. Número 1, aunque la tierra sea removida. Número 2, aunque los montes se traspasen al corazón de la mar. Y número 3, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes. Amén, a causa de su braveza. ¿Qué está diciendo? David está describiendo lo peor que pueda suceder. Lo peor. Y el que dice, cuando suceda lo peor, yo no voy a temer porque Dios es mi amparo, Él es mi fortaleza y Él es mi pronto socorro o auxilio. A su nombre, gloria. Bendito sea Dios. Sí, no, gloria al Señor. A su nombre, Cristo vive. Amén. Entonces, no solamente eso. Alabado sea Dios. Hay algo más que dice el siervo David y está en el versículo 5. ¿Ya? Ahí están. Luego dice, la tierra no será conmovida. ¿Verdad? La ciudad no será conmovida. O el siervo David, hay algo más. Escúcheme ya, escúcheme. Gloria al Señor, escuchen algo más. El siervo David en el versículo 5, que eso ustedes lo van a leer luego, dice, y es más, dice, no va a pasar nada con su pueblo, con su congregación. ¿Y por qué no va a pasar nada? David dice, porque Dios está en medio de su congregación.
Imagínese, solo imagínese a Dios en medio de su congregación. Puede pasar a nuestro alrededor lo que sea. Este salmo es lo que más me asombró esta semana cuando lo leía y traté de entender con plenitud lo que quiere decir. Y esto es lo máximo que expresa. Amén. Porque muchos pueden decir: no, yo no tengo miedo, no voy a temer. ¿Y por qué no vas a temer? Porque si Dios no está con el ser humano realmente debería estar temblando. Amén. Porque todo lo que se nos viene, el tiempo en el que estamos viviendo, no son nada buenos. La economía no está nada buena. La situación que estamos pasando no está nada. Amén. No está nada bueno. Todo está mal. Todo lo que está pasando realmente no es nada bueno. Así que esta es una de las cosas que también nos ayuda a entender las situaciones de la vida que vamos a pasar. Entonces usted se va a llenar de este pensamiento, se va a armar de este pensamiento y va a decir: no temeremos. Espiritualmente hablando, aunque la tierra sea removida, aunque los montes se traspasen al corazón de la mar, o aunque bramen, o aunque sea el ruido, espiritualmente hablando, o se turben las aguas y tiemblen los montes, no temeremos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo y fortaleza y pronto auxilio. Gloria a Dios. ¿Cuál era el título del mensaje? Dios nunca llega tarde. Si no tan solamente rápidamente medite en su pensamiento, ¿cuándo llegó tarde Dios en la palabra? ¿Cuándo llegó tarde a socorrer a alguien? ¿Cuándo? Tan solamente en todas las historias de la Biblia, en todas las veces que Dios ha venido a socorrer a su pueblo, todas las veces que Dios ha socorrido a su pueblo, ¿cuándo llegó tarde nuestro Dios? Amén. ¿Cuándo llegó tarde? Cuando de pronto, ustedes saben, cuando cruzaron el Mar Rojo, todos estaban desesperados y los enemigos ya estaban muy cerca, y aún así para Dios no era tarde. ¿Es verdad o no? Y Dios todo calmado, porque Dios jamás se desespera. Todo calmado le dice a Moisés: Moisés, extiende tu vara. Amén. Extiende tu vara. Y como el siervo de Dios todo calmado, el siervo que confía en Dios no se desespera, extiende la vara y el mar se dividió. Amén. Todos sabemos que se dividió. Todos hemos escuchado eso. Y Dios sigue calmado. Él sigue quieto. Y Él pide la calma de sus hijos. Porque jamás alguien en la desesperación hace algo bueno. Porque la desesperación es el resultado de la poca fe y confianza en nuestro Dios. Cristo vive, a su nombre. La desesperación es la poca fe, la poca confianza que tenemos en nuestro Dios. Por eso Dios siempre llama a la calma. Hay muchos pasajes en la Biblia que dice Dios: estad quietos, estad tranquilos, estad firmes. Así no dice, así dice Dios. ¿Qué es estar firme? Estar estables. Amén. Bendito sea Dios. Dios siempre nos lleva a la calma, nos llama a la calma, nos llama a la tranquilidad. Porque Dios es un Dios, vuelvo a decir, que no se desespera. Bendito sea Dios. Cristo vive. Pero hay algo más que le quiero decir de esto. Bien, para pasar a otro punto de lo que le estoy diciendo en esta enseñanza, dejamos en claro por qué David no tenía temor a las circunstancias muy difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué David dijo: no temeremos? Porque él sabía lo que Dios era para él: amparo, fortaleza y auxilio. ¿Qué más se necesita después de eso? Nada. Él es todo para nosotros. Así como lo fue para David,
Él es para nosotros lo mismo que fue para David. Amén. Todos aquí se nos ha quedado claro que Dios no ha cambiado. Amén. Entonces, aunque suceda lo peor, no temeremos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo, fortaleza y auxilio. Amén. Y no le va a suceder nada a la congregación. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de ella. Amén. Eso es verdad, hermano. Por eso Gamaliel dijo: lo que es de Dios permanece. Se van, dijo el apóstol Juan, los que no son de Dios, mas los que son de Dios se aferran a la palabra de Dios. Amén. Cristo vive. Bendito sea nuestro Dios. El segundo libro de Samuel. Pasamos a otro punto para entender por qué David dijo. Segundo libro de Samuel, el capítulo 22. Y su versículo 4. Alabado sea nuestro Dios. Hay un requisito para adquirir todos estos beneficios: amparo, fortaleza y socorro o auxilio. Cuando una persona se encuentra en un momento difícil o siente desfallecer, o quizás ¿cómo le digo? O en el sentido literal siente que se está ahogando, quizá en un mar, ¿qué debe hacer esa persona? Si no pides ayuda, si no clamas, amén, si no invocas, pues ¿quién te va a socorrer? Vemos en la palabra de Dios que siempre los hombres de Dios, cuando se encontraban ante estas situaciones difíciles, hacían algo, y es invocar a Dios. Cuando usted esté en la peor circunstancia, voy a decirlo así, porque algunos dicen: es que no entiende. A veces me cuesta entender por qué las personas rápido se desaniman. Porque vuelvo a decir, todos tenemos momentos de bajeza espiritual, pero lo que yo no entiendo, y espero que Dios nunca me permita pasar esta situación, amén, de que una persona se desanima. Un culto viene animado, el otro culto viene desanimado. Un culto viene animado, el siguiente viene desanimado. Yo no entiendo eso, porque eso solamente se puede ver en las personas que están reciencito, pues. Pero las personas que llevan tiempo ya, yo no entiendo eso. Y esperando que madures tu mente. Psicológicamente necesitas alimentarte más de la palabra de Dios y necesitas pedirle fe a nuestro Dios, porque todo desánimo procede también de la poca fe y poca confianza que tenemos en Dios. Muy bien, dejándoles claro eso, hay algo que David hacía, y siempre lo hacía. Él jamás iba a enfrentar los enemigos con su fuerza. Él siempre tenía que hacer algo, y es invocar a Dios. Y él en el Salmos, o en el pasaje del libro de Samuel, el capítulo 22 y su versículo 4, dice él: invocaré ¿a quién? A Jehová. La palabra invocar va más allá de orar, porque invocar no es conversar. ¿Sí me entienden? Porque orar es conversar. Invocar no es conversar. Invocar es llamar. ¿Sí me entienden? Cada vez que usted encuentre en la palabra de Dios la palabra invocar, no está conversando. Lo que él está haciendo es llamando, ¿verdad? Está suplicando o está clamando.
Entonces, cuando uno clama, no está conversando, porque está clamando él, está pidiendo. Entonces, la palabra invocar es la palabra más poderosa que se debe hacer cuando uno ya no puede más. Usted un día, bendito sea Dios, puede usted orar, conversar siempre, su rutina, su hábito que tiene de orar siempre. Y aún así usted quizás nunca ha invocado a Dios, porque usted ora: Señor, ayúdame, me siento esto, me siento lo otro. Pero la palabra invocar va más allá de eso ya. La palabra invocar se debe aplicar siempre en cuando uno ya no pueda más, y decir: Dios, ven a socorrerme. Entonces no estás conversando. ¿Qué estás haciendo? Pidiendo, invocando, llamando ya. Amén. Y yo entendí que algunas veces les he contado lo que es la palabra invocar, y esa es una palabra poderosa. Por ejemplo, cuando uno va a hacer pacto con Satanás, se ven los testimonios, y lo he visto en parte de mis abuelos o por parte de mi abuela cuando era pequeño. Ellos, por ejemplo, para implorar el favor de Satanás, y todos aquí quiero que me presten atención en esto, miren lo poderoso que es esta palabra invocar. Ellos, cuando mi abuela, perdone que hable de mi familia, pero voy a hablar porque lo viví. Cuando mi abuela quería reunir los brujos, todos los reunía, ella tenía un propósito, y es de ir a un campo, a una llanura, o algunos lo llaman a una pampa, lo llaman algunos, o a una llanura, y se paraba ahí al centro el brujo con la persona, y desde ahí invocaban hacia el cerro. Y es verdad que cuando ellos invocaban, porque ellos no lo podían hacer conversando, ahí viene la palabra invocar, ellos invocaban y venía una persona o un espíritu vestido de blanco con luz, y cuando llegaba a ellos se desaparecía. Y nosotros lo vimos, yo lo vi al menos 3 veces creo durante toda mi vida, cada vez que ellos invocaban. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque esta palabra invocar, vuelvo a decir, muchas veces aparece en la Biblia y dice: y el que invocare. ¿Para qué necesitamos un Salvador? ¿Cuándo necesitamos un Salvador? Cuando estamos perdidos, cuando estamos mal. Por eso dice nuestro Dios es nuestro Salvador. Entonces nosotros siempre, ante nuestras situaciones difíciles, siempre conversamos con Dios, cuando deberíamos hacer usar esta palabra, y es invocar, es llamar y a decir: Dios, no puedo más. Dios, siento que mi vida se derrumbó, ven a socorrerme, necesito. Por eso muchos de nosotros también cantamos un cántico que dice, invocamos diciendo: Espíritu, ven. ¿Qué estás haciendo ahí? No estás conversando, estás invocando, estás llamándole. Amén. Cristo vive, a su nombre. Ya les asusté ya. Entonces, en los testimonios de algunos satanistas que hemos visto, algunos de ustedes, ellos para que hagan pacto con Satanás, no es conversando, es invocando, es implorando. Amén. Algunos de ustedes saben, han escuchado testimonios, quizá, bueno, no creo que hayan tenido familia ustedes así. Bueno, yo vengo de una familia así, tanto de mi padre, de mi madre, por parte de mi padre y de mi madre, que siempre ellos con los brujos eran, amén, sus manos derechas. Ellos así andaban. Por la gracia de Dios, Dios me alcanzó a mí. Por eso esas personas murieron de una manera, parte de mi familia murió de una manera horrible, por practicar estas prácticas de brujería. Entonces, vuelvo a recordarles, la palabra invocar es llamar. Cuando usted sienta que no puede, no converse, solamente invoque, diga: Dios, amén, ven a mi corazón. Amén. Eso es lo que hacemos y hemos hecho cuando hemos entregado nuestra vida a Cristo, pero muy poco se practica. Bueno, no voy a hablar de mi vida personal, pero hay momentos que me he sentido muy mal, amén. Momentos que
creo que todo ser humano pasamos cuando a veces uno siente ya la presión ya de la carga, y es terrible, amén. Y a veces, muchas las veces da ganas de abandonar, de dejar muchas cosas. Cristo vive. Pero ahí he aplicado, gloria a Dios, lo que es esta palabra invocar. Y algunas veces les he enseñado, pero se les ha olvidado a usted. Y el siervo David, eso es lo que hacía cuando estaba frente a sus enemigos, es llamar a Dios. Amén. Es llamar a Dios. Y cada favor, a veces le llamaba a Dios con sacrificios. O sea, ofrecía sacrificios y después llamaba a Dios, invocaba a Dios. Y Dios presente ahí. Entonces él decía, Él es Jehová de los ejércitos, o sea, el que va adelante. Amén. El que me ciñe de fuerza. Gloria a Dios. Y él siempre lo hacía. Cada vez que se enfrentaba a algo peligroso y que él no podía, él invocaba a Dios, llamaba a Dios, la presencia de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Así que si nosotros en nuestra desesperación llamaríamos con este deseo ardiente a nuestro Dios, yo sé que nuestro Dios va a venir. Amén. Gloria a Dios. Sus ángeles van a estar presentes y Él nos va a socorrer. ¿Por qué? Hay otra de las cosas que también le quería decir. Cuando una persona cae, no solamente manchamos el nombre de Dios, sino que hay algo. Dios es verdad que nunca queda mal, pero saben, Moisés le dijo, Dios, tú tienes que hacer entrar a este pueblo, porque vas a quedar mal, Señor. Amén. Todos se saben un pasaje en la Biblia. Si no lo sabe, acuérdese de esto que le estoy diciendo. Moisés le dijo, Dios, tienes que defendernos, sino ¿qué van a decir de ti? Porque van a decir que tú no los pudiste ayudar y por eso cayeron. ¿Qué dicen los demás? Si servimos a un Dios tan grande y nosotros andamos firmes, la gloria es para Dios. Pero si fallamos, va a decir, mira, ni sirviendo a Dios se acomodó. Entonces ahí procedamos a invocar el nombre de Dios, porque no podemos hacer que el nombre de Dios quede mal. Decirlo, Dios, yo puedo fallar, puedo caer, pero ¿qué van a decir de ti? Que no me pudiste ayudar. Mira, yo te estoy pidiendo ayuda, estoy invocando. ¿Qué van a decir de ti? Que ni contigo pude lograr un buen carácter, ni contigo pude dominar mi temperamento, no sé. Entonces usted tiene que de alguna manera orar con palabras sabias. Amén. Si nuestro Dios es el Todopoderoso, ¿por qué caen las personas? Entonces usted tiene que pensar, tenemos un Dios tan grande que no solamente quedamos mal nosotros, sino, aunque nuestro Dios, vuelvo a decir, no estoy hablando en términos humanos, no estoy hablando espiritualmente, Dios nunca queda mal. Amén. Pero en términos humanos, pensándolo así, y esa es una de las cosas por las cuales a manera personal le pido, digo, sostén, Dios mío, a estas personas, manténlos. Porque ¿qué van a decir, Dios mío? La persona va a decir, mira, se supone que él sirve a un Dios tan grande, como cantamos, Dios es tan grande, y que no puede sostener un pedazo de barro, que somos nosotros un pedazo de barro. Eso no nos puede sostener un Dios tan grande. ¿Acaso es de nuestro tamaño a que diga, ay, no te puedo sostener? No. Yo creo que el Dios a quien servimos es grande, más allá de nuestra imaginación. Dios es el Todopoderoso. ¿Acaso no le puede sostener a usted? ¿Acaso no le puede cambiar ese carácter horrible que tenemos? Si sirviéramos a un Dios pequeño, a un Dios de barro, a un Dios de piedra, a un Dios de papel, no. Tiene razón el católico que sigue siendo borracho, mentiroso, sigue siendo de todo, porque ellos invocan a otros dioses pequeñitos así. Pero nosotros que invocamos al Dios que no lo vemos, al Todopoderoso, y vive desanimado, amén. Fallamos, es verdad, pues fallamos. Gloria a Dios. ¿Y por qué digo gloria a Dios? Tenemos abogado, pues Cristo vive. Aleluya. Siempre lo he dicho, tenemos todas las facilidades para llegar al cielo. Tenemos todas las facilidades. Ahora es más fácil que nunca llegar al cielo. Y dirá, ¿por qué es más fácil que nunca si este camino es de sufrimiento? Es más fácil, ¿por qué? Porque Dios nos ha provisto herramientas poderosas. Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces, vuelvo al tema mejor aquí. ¿Por qué David siempre se sentía protegido? ¿Por qué David siempre se sentía fortalecido? Siempre se sentía
Amén. O sentía el socorro, el auxilio, pues porque él siempre invocaba a Dios. Hay otra de las cosas, y esto es lo último que le quiero contar. Un día Elías, ¿cuántos se acuerdan de Elías? El siervo de Dios. Un día Elías desafió prácticamente a los instrumentos de Satanás, o a las personas que eran instrumentos de Satanás. Él solo desafió a 450, creo era, profetas, instrumentos de Satanás, así voy a decir. Los desafió, pero Elías les dice algo a ellos. Y les dice: vamos a poner dos sacrificios, el sacrificio de ustedes y el sacrificio mío. Pero hay una palabra clave que les dice. Le dice: ustedes, cuando tengan todo listo, van a hacer algo. Invóquelo a ver a Satanás si viene. Invóquelo a este Dios a ver si viene, invóquelo, llámelo. Y ellos lo llamaban rasgándose, dice, las vestiduras, el cuerpo, de tal manera que sangraba su cuerpo. Ellos comenzaban a llamarle: ven, aquí está el sacrificio. Pero nadie vino. Amén. En cambio, cuando Elías invoca a Dios, llama a Dios, Dios viene a manera de fuego, consume el holocausto. Él se hizo presente. Su gloria fue manifiesta. Aleluya. Invoquen ustedes a ver quién viene. Dijo: yo invoco a mi Dios y ustedes invoquen a su Dios. A ver quién responde. A ver quién viene. Invóquenlo. Ni siquiera se movía el sacrificio, ni siquiera pasaba nada, hermano. Y por lo visto estas personas que invocaban a sus dioses, ustedes saben, a veces Satanás por medio de esos ídolos responde. Por eso mucha gente anda engañado. Yo muchas las veces prácticamente he escuchado testimonio que dicen: ay, el santito, ¿cómo lo vi que llora? Amén. El santito se movió, dice. Algunos santos se mueven como yo vi una vez cuando se movió un santo, es porque había una serpiente enroscada, pues. Sí, no sé de qué manera, no sé cómo llega ahí las serpientes ahí. Pero el católico siempre sigue en su ignorancia. Amén. Y como yo estoy doctrinando ovejas, así que no vamos a hablar de este asunto. Entonces Elías dice: invoquen ustedes a ver qué pasa. Imagínense si se hubiese movido el sacrificio de ellos. Al menos se hubiese movido. Pero Dios bloqueó todos los poderes demoníacos, todos los poderes satánicos. Y mediodía llamando, invocando, hermano, y no pasó nada. En cambio Elías solamente invocó el nombre de Dios y Dios se hizo presente. Aleluya. Dios se ha hecho presente muchas las veces cuando se lo han invocado. Y uno de los salmos dice: invócame en el día de la angustia. ¿Cuántos se han leído ese salmos? E invócame en el día de la angustia, dijo Dios como una promesa, y yo te libraré. A su nombre, gloria. Espero que su corazón haya entendido lo que nuestro Dios ha tratado de decirnos.